buenos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos, mi querida iglesia, a este devocional de este día 30 de enero, el último devocional del mes. Es un placer tenerles conmigo en esta ocasión para seguir compartiendo la palabra del Señor y con el deseo de que al leerla y al reflexionarla, pues tengamos ánimo, fuerza, que tengamos dirección para nuestra vida. Hoy es un día, bueno, es el último día del mes y damos gracias a Dios porque nos acompañan. Gracias porque están aquí con nosotros en esta ocasión. Eh, Bien, pues si ustedes nos permiten, quisiéramos empezar el día de hoy eh, con nuestro devocional, y el día de hoy el devocional que nos corresponde se encuentra basado en el texto de Lucas, en el capítulo número 8, los versículos del 26 hasta el 39. Este texto ya lo hemos eh, comentado en otras ocasiones, estudiando algunos de los otros evangelios. El texto lo encontramos también repetido en el texto de Mateo y en el texto de Marcos. Y pues es quizá uno de los pasajes muy familiares, y quizá también bastante intrigante por muchas de las situaciones que se dan allí, e incluso es uno de los textos preferidos de algunos predicadores. Y vamos a tratar de revisarlo y sacar algunas lecciones que pueden ayudarnos. Tenemos ya varias personas que nos están acompañando el día de hoy. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus saludos, y también para mí es un placer eh, tenerles aquí, ¿verdad? Bien, pues si me hacen favor, yo les invito para que abran entonces sus Biblias al Evangelio según San Lucas, el capítulo número 8, y vamos a leer los versículos del 26 hasta el 39. Sí, bien, pues vamos a leer el texto. El pasaje dice de la siguiente manera: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Es interesante solamente seguir un poquito lo que es la narración de Lucas y los detalles geográficos que él nos presenta. Aquí Lucas nos dice que el Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, llegaron a la ciudad, a la tierra de los Gadarenos. Ah, Cristo había estado, de acuerdo con lo que Lucas nos estaba eh, diciendo en el Evangelio, había estado en la zona de Capernaum, había visitado la ciudad de Naim, donde hizo un milagro, y había estado visitando todas las ciudades de ese lado. Lo curioso que a mí me llama la atención es que su arribo a la tierra de los Gadarenos no fue, no fue un viaje accidental que dijo, pues vamos a tal parte y de paso pasaron por Gadara, ¿no? No, lo que observamos aquí en el texto es que Cristo, de una manera deliberada, eh, de una manera decidida, uh, habló con sus discípulos y decidieron cruzar el mar desde la zona en donde estaban en Galilea, probablemente toda la zona de Capernaum, hasta llegar al otro lado del mar.
Es allí donde en el transcurso, ¿verdad? Cristo queda dormido y calma después la tempestad porque sus amigos, sus discípulos estaban muy alterados. Bien, pues este viaje, decíamos, fue un viaje que Cristo hizo de manera deliberada, porque Él le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Eso es un viaje que parecería muy simple, no sé exactamente la distancia que Cristo recorrió, pero debió haber sido una distancia larga para quedarse dormido en la barca. Lo curioso del punto es por qué Cristo cruza todo el mar hasta llegar a la tierra de los Gadarenos. Ya ustedes están adelantando un poquito en el pensamiento y saben, ¿verdad?, que llegando a la ciudad de los Gadarenos, Cristo hace un gran milagro al sanar a un endemoniado. Lo curioso del asunto, como vemos, es que inmediatamente después de esto, Cristo se va. Hacer un viaje de tal magnitud en ese tiempo solamente para tratar el problema de una persona, pues sí llama mucho la atención y uno se pregunta por qué. Voy a dejarles con esta pregunta en la mente por un momentito. Y vamos a seguir leyendo el texto. Entonces Cristo llega a la ribera opuesta a Galilea. Dice, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Eh, en Mateo, el texto nos habla de dos endemoniados. Lucas nos habla aquí de uno. Eh, la pregunta que muchas personas se hacen, bueno, hay un error en Lucas que solamente menciona uno cuando Mateo menciona dos, o Mateo se equivocó y lo vio dos veces y pensó que eran dos personas. El problema, eh, de acuerdo con algunos autores, se resuelve cuando juntamos los dos evangelios y nos encontramos con que fueron dos los endemoniados, pero fue uno solo el que habló. Esa es la respuesta que tradicionalmente se da a la aparente contradicción. Y entonces Lucas lo que hace es narrar lo que sucedió con ese endemoniado que se atrevió a hablar con el Señor. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Lucas se está refiriendo al endemoniado que habló con Cristo. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaron que no los mandase a ir al abismo. Estos demonios que, este, que poseían a este individuo eh, habían llegado con todo su poder, con toda su fuerza. Aquí le da el nombre de legión. Una legión del ejército romano estaba formado por 6,000 soldados, caballería, más asistentes. Así que el hecho de que esta persona haya sido poseída por los demonios no era nada más un demonio que se le había metido, ¿no? Sino que era poseído por un gran ejército demoníaco. Por eso él estaba como estaba. Algo que también llama la atención del texto es que dos cosas. Uno, que ellos sabían quién era el Señor. Cuando ven a Cristo les dice, le llaman directamente, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, los demonios sabían con quién estaban tratando.
Además de esto, sabían lo que les esperaba. Le piden a Cristo que no los mande al abismo. El abismo es la prisión en donde están recluidos los demonios. ¿Sí? No, no es un lugar que nosotros pudiéramos decir geográficamente está ubicado acá. ¿Sí? No está en el centro de la tierra tampoco. Es un lugar espiritual en donde los demonios se encuentran prisioneros esperando el día en que van a ser juzgados cuando el Señor Jesucristo regrese. Los demonios ya anticipaban esto y le piden al Señor que no los mande a ese lugar. Entonces, Lucas narra que había allí un hato de cerdos, no nos dice cuántos eran, y los demonios le piden permiso a Cristo para irse y meterse en los cerdos. Dice, había ya un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Eh, muy curioso el dato de Lucas. ¿Cómo es que los demonios no le dijeron, bueno, déjanos ir y nos vamos y a ver qué buscamos por allá, sino que vieron a los cerdos y dijeron, pues mejor nos metemos en ellos? Eso muestra una intención muy palpable en la actividad demoníaca de querer estar siempre dentro de alguien o de algo. En este momento Cristo los estaba expulsando de un ser humano, ¿verdad? Y ellos quisieron irse a los cerdos. En el tiempo del Señor Jesucristo, el cerdo era un animal que estaba prohibido en la ley, estaba prohibido comerse, ¿no? Eh, no significaba esto que no se producían, no se cuidaban para la venta a otras culturas, a otros pueblos, pero el pueblo de Israel lo tenía limitado, no podían comer de él porque era un animal inmundo que estaba fuera de lo que pudiera ser la cultura y el sistema ceremonial del pueblo de Israel. Eh, Esto era simplemente para marcar diferencia entre los israelitas y otras naciones. Entonces, lo digo porque algunas personas piensan, ¿no?, que los puercos tenían algo malo, y por eso no se podían comer. No, no era eso. Era una marcación ética y moral entre que señalaba diferencias entre el pueblo del pueblo escogido y las otras naciones. Y era una separación ceremonial. Dice, y los que estaban allí cuando vieron que el hato de cerdos se fue al barranco, cayó en el lago, pues salieron corriendo a ver y a decir lo que habían visto. Entonces dice que la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es interesante, ¿verdad? Los demonios entran en los puercos se caen al lago, hay un milagro grandísimo, ¿verdad? Y la gente de la región le dice a Cristo, no queremos saber nada de esto, por favor, vete de aquí. Cristo, con toda la paciencia, vuelve a la barca, dice, y se volvió, regresó a donde iba, ¿sí? El hombre que había sido sanado obviamente fue impactado severamente por lo que había sucedido y le pidió al Señor Jesús quedarse con él. Dice versículo 38, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Eh,
Cristo no le permite acompañarlo, sino que le dice que se vuelva y que comparta con sus familiares, con la gente, cómo había sido sanado por el Señor. Esta sí a grandes, bueno, esta sí es la historia que Lucas nos plantea. Cuando vemos la historia, pues hay algunos detalles que son, que a mí me han llamado la atención y quisiera yo nada más compartirles estas ideas a ustedes. La primera de ellas es, hacía yo la pregunta al principio, ¿por qué Cristo hizo un viaje tan largo, verdad? Solamente para ver a una persona y después regresar. Cuando leemos el texto y leemos la Biblia, nos encontramos con este dato. Lucas, como médico y como no judío, él quiso compartir el Evangelio y quiso compartir los hechos de Jesucristo a gente que no eran judíos. El Evangelio es dirigido hacia gentiles. Y lo curioso que observamos en este pasaje es que esta es la primera ocasión cuando encontramos a Cristo llevando la palabra de Dios a una persona no judía, a un gentil. Eh, Decía el texto con anterioridad, ¿no? Que Cristo iba por todos los pueblos, por todas las aldeas, por todas las ciudades, iba predicando y anunciando el evangelio del reino. Esto significaba que cuando Cristo fue y habló con el Gadareno, era la primera ocasión en que una persona no judía escuchaba y veía el poder del reino de Dios. Esto es un acto impresionante, ¿no? Cristo llevando el Evangelio fuera del marco judío. La segunda cosa que observo en la lectura del pasaje es la actitud demoníaca, cómo ellos habían llevado a este personaje a una vida de completa impureza, viviendo entre los sepulcros, sin ropa. En otros evangelios dice que él se lastimaba, lo amarraban con cadenas y las rompía, viviendo completamente aislado de lo que era la sociedad. Cuando Cristo expulsa a los demonios buscan seguir dentro de esa inmundicia, yéndose a vivir con los demonios. Esto me llamó mucho la atención porque me hace recordar o me hace pensar que cuando alguien vive en la inmundicia, la vive con tanta pasión que no quiere salir de ella. Y eso es lo que pasaba en la mente de los demonios, no querer salir de ese mundo de inmundicia. Otra cosa también, ¿verdad?, que llama la atención son las reacciones tanto de los cuidadores de los puercos como de los habitantes de la ciudad, que al ver este milagro, lo primero que hacen es atemorizarse y pedirle al Señor Jesucristo que se vaya de allá. ¿Sí? Es interesante que cuando la gente ha decidido que no quiere saber nada del Señor, no quiere saber nada del Evangelio, obviamente no se va a acercar a Él. ¿Sí? Por eso siempre debemos estar orando que el Señor toque esos corazones, los atraiga a Él para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio como lo hizo aquella persona que había sido sanada, ¿verdad? Esta persona quería estar con el Señor porque había disfrutado, había visto el poder de Dios y quería seguir estando con Él. Pero Dios le da una misión, Cristo le da una misión. ¿Cuál es esa misión? Ve y comparte lo que ha pasado contigo. Estas lecciones, hermanos, pues nos hacen pensar también a nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar a todo esto? Me llama mucho la atención nuevamente
volviendo al principio, el famoso viaje de Cristo. Un viaje de horas atravesando el mar con los riesgos del mar, como lo había visto, lo vieron los discípulos cuando la tempestad se levantó, ¿verdad? Y ellos pensaban que se hundían. Bueno, ¿por qué Cristo se arriesga tanto en este viaje por una sola persona? Para mí es una lección muy interesante porque me habla del interés que Cristo tiene por los desvalidos. Y Cristo viajó horas para llegar a hablar con un hombre que tenía necesidad. Ok, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Pues en este viaje Cristo manifestó todo su poder, Cristo hizo uso de su soberanía, Cristo hizo uso de su divinidad solamente para rescatar a una persona. Y esto, hermanos, pues es alentador porque nos habla del corazón que Cristo tiene por la gente. El deseo de llevarles la palabra de Dios, no importa dónde se encuentren. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de hacer esto, de compartir ese mensaje del Señor a las personas que nos rodean, sabiendo que el corazón de Cristo está en ganar a estas personas. Este fue el primer gentil que fue ganado por el Señor al que Cristo directamente le habló. Un evento histórico muy interesante y en el cual Cristo invirtió horas para llegar a él. Yo le dejo este pensamiento, que también nosotros utilicemos los recursos que tenemos, utilicemos la fuerza que tenemos para llevar el Evangelio, aunque sea a una persona que lo necesite. Y sabemos que al hacerlo, el poder de Dios, todo el poder de Cristo, su soberanía, su divinidad, estará con nosotros. Así que hermanos, este es el pensamiento que quiero dejarles el día de hoy. De mi parte es un gusto compartirles este texto e invitarles para que sigan en los devocionales que vienen, el día de mañana, martes, todo, y yo estaré con ustedes nuevamente dentro de 15 días. Les invito también para que nos acompañen en los servicios de la iglesia. Hoy ya empezó el primer servicio, a las 11 y a la 1 los siguientes, y en la tarde estaremos celebrando el servicio al Señor con nuestro famoso Torre Fuerte a lo clásico, hoy a las 6 de la tarde, así que también están invitados a acompañarnos si pueden ir. Estaremos predicando sobre el tema de la iglesia de Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, un tema muy interesante. Les invito para que nos acompañen, y si no pueden estar, que lo vean también por los canales de la iglesia. Así que gracias por acompañarnos. Decía yo al principio que tenemos varias personas que nos han acompañado, nos están acompañando ahora, ¿verdad? Mi deseo es que el Señor les guarde. Por aquí tengo un mensaje, dice: buenos días, pastor, oremos por todas las personas que están en los hospitales por COVID y por el personal médico. Así es, Rutil, con gusto ahorita vamos a orar por esto. Hay mucha gente también de nuestra iglesia que todavía sigue enfermita, eh, aún de los jóvenes y de los pequeños de nuestra iglesia. Entonces vamos a cerrar este tiempo devocional y vamos a orar por esto. Les invito. Padre bendito, te damos gracias porque nos has dado este privilegio y queremos, sí, esta mañana encomendar nuestras vidas en tus manos y pedirte por todos los hermanos y hermanas, aún por los pequeños, Señor, que han sido contagiados por esta enfermedad, que tú sigas cuidándonos, que nos guardes. Sabemos que estamos en un pico muy importante de la pandemia, un pico, Señor, de contagio muy fácil. Oramos que tú nos guardes al ir a la iglesia, al ir al mercado, al ir a la escuela, al trabajo. Tú sigue guardando nuestras vidas y aquellas personas que se encuentran
eh, lamentablemente hospitalizados, dales la fuerza, Señor, está con ellos y dales el consuelo para que también, Señor, sus cuerpos se restablezcan y la enfermedad desaparezca. Padre, como pueblo tuyo oramos por tu protección, oramos por tu cuidado, así como lo hiciste con el endemoniado, Señor. Tú también puedes guardarnos y tú también puedes sanarnos y cuidarnos a todos. Así que en tus manos nos encomendamos y te damos gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. Guarda tu iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hermanos y hermanas, querida iglesia, que el Señor les guarde y estaremos viéndonos nuevamente por aquí pronto. Que Dios les bendiga a todos.